Hola, Relatos en la Oscuridad. Antes de comenzar con mi relato, déjeme presentarme. Mi nombre es Orlando. Soy de un pequeño pueblo cerca de Durango, y durante muchos años me gané la vida como vaquero. Trabajé en distintos ranchos, moviéndome de un lugar a otro, buscando siempre mejores oportunidades. Pero la vida no siempre es generosa. Hace un tiempo, una enfermedad me dejó débil y sin fuerzas para trabajar por varios meses. Los gastos médicos y las deudas se acumularon hasta que perdí todo lo que tenía. Cuando finalmente recuperé mis fuerzas, no me quedaba más remedio que empezar de cero. Así fue como llegué a ese rancho remoto, buscando un nuevo comienzo. Jamás imaginé que ese lugar cambiaría mi vida para siempre, y que lo que vivía ahí me perseguiría hasta el día de hoy. El rancho estaba en medio de la nada. Para llegar hasta allá tuve que cabalgar durante 2 días completos, por caminos polvorientos y solitarios. El paisaje era árido, con pocos árboles y mucho silencio. Cuando finalmente vi las construcciones del rancho a lo lejos, sentí un alivio enorme. Necesitaba ese trabajo más que nada en el mundo. El dueño del lugar, don Guidal, era un hombre de pocas palabras, pero justo. Me dio trabajo sin hacer muchas preguntas, cosa que agradecí enormemente. Las condiciones eran duras, el trabajo pesado y las jornadas largas, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarme mi sustento. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Éramos 5 vaqueros en total, incluyéndome. Los otros 4 eran hombres rudos, pero amables, acostumbrados a la vida difícil del campo. Por las noches, después de la jornada, nos reuníamos alrededor de una fogata para cenar y platicar un rato antes de dormir. Compartíamos historias, nos quejábamos del cansancio y a veces hasta cantábamos alguna canción. Era una rutina sencilla pero reconfortante, especialmente para alguien como yo que había pasado meses enfermo y solo. Todo cambió cuando llegó Ignacio. Nacho, como le decían algunos. Apareció una mañana, a pie, caminando por el camino del rancho como si hubiera salido de la nada. Don Guidal lo contrató en el acto, supongo que porque necesitábamos más manos para el trabajo. Desde el primer momento, Nacho me pareció extraño. No era solo su apariencia, aunque sí llamaba la atención su complexión fuerte y su mirada penetrante. Era algo más, algo que no podía definir con palabras. Nacho era un trabajador excepcional, eso hay que reconocerlo. Hacía el trabajo de 2 hombres sin quejarse ni cansarse. Levantaba cargas pesadas con una facilidad asombrosa y manejaba al ganado como si los animales lo obedecieran por instinto. Su fuerza era impresionante, casi sobrenatural. Pero lo que más me inquietaba no era su capacidad física, sino su comportamiento. Nacho casi nunca hablaba. Respondía con monosílabos cuando le preguntaban algo, y jamás iniciaba una conversación. Sus ojos oscuros parecían observarlo todo con una intensidad extraña, como si estuviera analizando cada movimiento, cada gesto de quienes lo rodeaban. Lo más perturbador era su costumbre de desaparecer cada noche. Mientras nosotros nos reuníamos alrededor de la fogata, Nacho se alejaba en silencio hacia la oscuridad. Nunca se unía a nuestras pláticas, nunca compartía una comida con nosotros. Nunca se quedaba cerca. Simplemente se esfumaba en las sombras y nadie sabía a dónde iba. Al principio pensamos que tal vez buscaba un lugar tranquilo para estar solo, o quizás no le agradaba la compañía. Pero con el paso de los días, esa desaparición nocturna comenzó a incomodarnos a todos. Una noche, uno de los vaqueros, un hombre llamado Chuy, comentó en voz baja que había intentado seguir a Nacho para ver a dónde iba. Dijo que lo perdió de vista en cuestión de segundos, como si se hubiera desvanecido en el aire. La forma en que Chuy lo contó, con nerviosismo en la voz, nos hizo sentir un escalofrío a todos. Yo mismo había notado cómo Nacho se movía en la oscuridad con una confianza y un silencio absolutos, como si pudiera ver perfectamente sin necesidad de luz. Era algo fuera de lo normal, algo que no encajaba con ninguna explicación lógica. A pesar de la incomodidad que nos causaba, nadie se atrevía a confrontar a Nacho. Primero, porque era muy útil en el rancho.
Su trabajo valía por el de 2 hombres, y don Kidal estaba más que satisfecho con su desempeño. Segundo, porque había algo en él, en su presencia, que imponía respeto, o tal vez miedo. No era agresivo ni amenazante en su trato, pero cuando te miraba directamente a los ojos, sentías que estabas frente a algo diferente, algo que no podías comprender del todo. Mientras tanto, en el pueblo cercano comenzaron a circular rumores extraños. Al principio eran solo murmullos, historias que la gente contaba en voz baja en la tienda o en la cantina. Decían que había una criatura merodeando por las noches. Algunos hablaban de sombras grandes que se movían entre las casas, otros de ruidos inquietantes que venían del monte. La hija del herrero, una muchacha seria y poco dada a la exageración, juró haber visto algo que describió como un híbrido entre hombre y bestia, con ojos brillantes como brasas en la oscuridad. Su testimonio causó revuelo porque ella no era de las que inventaban historias para llamar la atención. Los rumores se multiplicaron rápidamente. Varias personas reportaron haber escuchado pasos pesados sobre los techos de sus casas durante la noche, como si algo grande caminara allá arriba. Otros vieron animales de gran tamaño cerca de los corrales, figuras que se movían con rapidez y desaparecían antes de que pudieran identificarlas con claridad. El miedo empezó a apoderarse del pueblo, y la gente comenzó a encerrarse en sus casas apenas caía la noche. Entonces sucedió algo que transformó los rumores en verdadero terror. 2 hombres del pueblo fueron encontrados en el camino que conecta con el rancho vecino. Sus cuerpos presentaban heridas terribles, profundas, como si hubieran sido atacados por una bestia salvaje. La carne estaba rasgada en varios lugares, y las marcas parecían hechas por garras o colmillos enormes. Quien los encontró dijo que parecía el trabajo de un lobo gigante, aunque en esa región no había lobos de ese tamaño. El doctor del pueblo quedó desconcertado al examinar las heridas. Nunca había visto nada igual. La noticia llegó al rancho al día siguiente, y el ambiente cambió por completo. Los vaqueros comenzamos a hablar en voz baja, mirando de reojo hacia donde Nacho trabajaba. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla. Los ataques habían comenzado justo después de que él llegara al rancho. Sus desapariciones nocturnas tomaron un significado completamente diferente. En el pueblo, la palabra nahual empezó a circular de boca en boca. Un nahual, para quien no lo sepa, es una persona que tiene el poder de transformarse en animal. Es una creencia antigua de estas tierras, algo que nuestros abuelos y bisabuelos conocían muy bien. Yo intentaba mantenerme racional, buscar explicaciones lógicas. Tal vez era un puma grande o algún animal salvaje que había bajado de las montañas. Pero cada vez que observaba a Nacho, mis dudas se hacían más fuertes. Había algo en su mirada que no era completamente humano. Una intensidad, una profundidad que me ponía los pelos de punta. Y la forma en que desaparecía en la oscuridad, con esa confianza absoluta, ese silencio total, como si las sombras fueran su hogar natural. No podía quitarme de la cabeza la idea de que había algo muy extraño en ese hombre. El caporal del rancho, un hombre experimentado llamado Esteban, también comenzó a sospechar. Lo noté en la forma en que observaba a Nacho cuando pensaba que nadie lo veía. Sus ojos reflejaban preocupación y desconfianza. Una tarde Esteban me llamó aparte y me preguntó directamente qué pensaba de Nacho. Le dije la verdad, que me parecía extraño y que su comportamiento no era normal. Esteban asintió lentamente y me confesó que él también tenía sus dudas. Me pidió que estuviera atento, que observara cualquier cosa fuera de lo común, como si no hubiera suficiente ya. Las noches en el rancho se volvieron tensas. Ya nadie hablaba con la misma tranquilidad de antes. Las conversaciones alrededor de la fogata eran breves y llenas de silencios incómodos. Todos mirábamos hacia la oscuridad preguntándonos qué habría allá afuera. Nacho seguía desapareciendo cada noche y su ausencia nos llenaba de una angustia creciente. Cuando regresaba en la madrugada, justo antes del amanecer, parecía cansado pero satisfecho, como si hubiera completado alguna tarea importante. El aire a su alrededor se sentía cargado de una energía extraña, inquietante. Una mañana, uno de los vaqueros, un joven llamado Miguel,
Llegó corriendo y alterado. Su primo, que trabajaba en un rancho cercano, había desaparecido la noche anterior. Había salido a revisar unas cercas al anochecer y nunca regresó. Miguel estaba desesperado. Quería organizar un grupo de búsqueda. Todos accedimos, excepto Nacho, quien se limitó a seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia me pareció perturbadora. Pasamos todo el día buscando sin encontrar ningún rastro del primo de Miguel. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. 3 días después ocurrió lo peor. Don Guidal, el dueño del rancho, salió una noche para investigar unos ruidos que venían del establo. Escuchamos sus gritos desde las cabañas. Cuando llegamos corriendo, lo encontramos en el suelo, con un corte profundo en la garganta. Todavía estaba vivo, pero apenas. Con sus últimas fuerzas, alcanzó a decirnos que había visto una criatura, algo grande y oscuro con ojos brillantes. Murió antes de que pudiéramos hacer algo por él. Esa noche nadie durmió. Armados con machetes, palos y lo que teníamos a mano, nos turnamos para vigilar hasta el amanecer. El rancho se convirtió en una especie de fortaleza. Nadie salía solo, especialmente de noche. El miedo era palpable en el aire, y en medio de todo esto, Nacho seguía con su rutina. Trabajaba durante el día, desaparecía por la noche. Pero ahora, cuando regresaba en las madrugadas, yo notaba cosas que antes no había visto. A veces traía la ropa sucia de tierra y pasto, como si hubiera estado revolcándose en el suelo. Una mañana vi que tenía arañazos en los brazos, marcas que no estaban el día anterior. Cuando le pregunté qué le había pasado, simplemente se encogió de hombros y se alejó sin responder. En el pueblo, los ataques continuaron. Un gallo fue encontrado completamente desollado en el patio de una casa. Una mujer fue atacada brutalmente cuando regresaba tarde de visitar a una vecina enferma. Sobrevivió, pero quedó tan afectada que no pudo describir con claridad lo que la había atacado. Solo repetía entre lágrimas que había visto ojos de fuego en la oscuridad y que había sentido un aliento caliente y fétido antes de desmayarse del terror. El pueblo entero vivía aterrorizado. La gente ya no salía de noche por ningún motivo. Una noche que nunca olvidaré. Nacho regresó diferente. Era pasada la medianoche cuando escuché sus pasos acercándose a su cabaña, que estaba cerca de la mía. Me levanté y miré por una rendija de la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Su camisa estaba manchada de algo oscuro que bajo la luz de la luna parecía sangre. Su rostro tenía una expresión que nunca le había visto antes, algo salvaje, casi inhumano. Sus ojos brillaban con una luz extraña y su respiración era agitada, como la de un animal después de una persecución. En ese momento, supe con absoluta certeza que Nacho era el responsable de todo. Ya no había lugar para dudas en mi mente. Ese hombre, o lo que fuera que era en realidad, era la criatura que aterrorizaba el pueblo y el rancho. Pero el miedo me paralizó. No podía simplemente acusarlo sin pruebas. ¿Quién me creería? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Nacho era inocente y yo estaba dejándome llevar por el pánico? Pero en el fondo, sabía la verdad. La sentía en cada fibra de mi ser. Decidí que tenía que descubrir la verdad por mí mismo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese miedo constante. Una noche, me preparé para seguir a Nacho cuando se alejara en la oscuridad. Me armé con mi machete, tomé una linterna pequeña y esperé. Como siempre, después de que terminamos de trabajar, Nacho se alejó caminando hacia el monte. Esperé unos minutos y comencé a seguirlo, manteniendo una distancia prudente, procurando no hacer ruido. Seguirlo fue más difícil de lo que imaginé. A pesar de que yo conocía bien esos caminos, Nacho se movía con una velocidad y seguridad increíbles en la oscuridad total. Varias veces estuve a punto de perderlo de vista. Se internó en una zona boscosa donde los árboles eran más densos. Yo trataba de caminar con cuidado, evitando pisar ramas secas que pudieran delatarme. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. De pronto Nacho se detuvo en un claro.
Yo me escondí detrás de unos arbustos observando. La luna llena iluminaba el lugar con una luz plateada. Lo que vi a continuación desafió toda lógica, toda razón. Nacho comenzó a quitarse la ropa con movimientos rápidos y precisos. Quedó completamente desnudo en medio del claro. Pensé que tal vez estaba presenciando algún ritual extraño. Pero entonces sucedió algo que me dejó paralizado de terror. El cuerpo de Nacho comenzó a cambiar. Al principio pensé que era un truco de las sombras o de mi imaginación alterada por el miedo. Pero no, era real. Su espalda se arqueó de una forma antinatural. Escuché el sonido de huesos crujiendo, moviéndose, reacomodándose. Su piel pareció ondularse y de ella brotó pelaje oscuro. Sus manos se transformaron en garras. Su rostro, su hermoso rostro humano, se alargó formando un hocico lleno de colmillos afilados. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían parecido extraños, ahora brillaban con una luz amarillenta y feroz. En menos de un minuto el hombre llamado Nacho había desaparecido. En su lugar había una criatura enorme, una mezcla horrorosa entre humano y coyote. La bestia levantó la cabeza, olfateó el aire y soltó un aullido que me hizo temblar hasta los huesos. Era un sonido terrible, lleno de hambre y de rabia. Luego salió corriendo a 4 patas hacia el pueblo, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Yo me quedé allí, escondido, temblando incontrolablemente. No podía creer lo que acababa de presenciar. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero lo había visto con mis propios ojos. Nacho era un nahual, un ser capaz de transformarse en bestia. Todas las historias que había escuchado de niño, todas las leyendas que creía eran solo cuentos para asustar, eran reales. Y yo acababa de presenciar la prueba viviente. No sé cuánto tiempo pasé allí paralizado por el terror. Eventualmente logré moverme. Regresé al rancho corriendo, tropezando en la oscuridad, sin importarme el ruido que hacía. Cuando llegué a mi cabaña, me encerré con llave y empujé mi cama contra la puerta. Pasé el resto de la noche despierto, con mi machete en las manos, esperando el amanecer. Cada ruido de la noche me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder a la criatura. Al día siguiente estaba destrozado. No había dormido nada y mi mente estaba confundida. ¿Debía contarle a alguien lo que había visto? ¿Me creerían? Probablemente pensarían que me había vuelto loco. Decidí guardar silencio por el momento, pero mantenerme alerta. Observé a Nacho durante el día. Actuaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Trabajaba duro. Respondía con monosílabos cuando le hablaban. Y al caer la noche, desapareció de nuevo en la oscuridad. Esa noche hubo otro ataque en el pueblo. Una familia completa fue aterrorizada cuando algo intentó entrar a su casa, rompiendo una ventana y arañando la puerta. Lograron ahuyentarlo haciendo ruido y prendiendo fuego, pero quedaron traumatizados. El pánico en el pueblo alcanzó niveles insoportables. Algunos habitantes comenzaron a hablar de abandonar sus hogares e irse a vivir a otro lugar. La situación era insostenible. Yo sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme callado mientras esa criatura seguía atacando a gente inocente. Pero enfrentarme a Nacho en su forma humana sería inútil. Tendría que esperar a que se transformara, y eso significaba ponerme en un peligro terrible. Pasé los siguientes días preparándome mentalmente, afilando mi machete, rezando por tener el valor suficiente para hacer lo que tenía que hacer. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba, pero no de la forma que imaginé. Una noche estaba en mi cabaña tratando de dormir un poco cuando escuché un ruido afuera, un gruñido bajo, amenazante. Me levanté de inmediato agarrando mi machete. El gruñido se hizo más fuerte, más cercano. Luego, un golpe violento sacudió mi puerta. Otro golpe. La madera comenzó a crujir bajo la presión. Me di cuenta con horror de que la criatura no estaba cazando en el pueblo esa noche. Estaba allí, en el rancho, y me había elegido a mí como su próxima víctima. Tal vez me había visto cuando lo seguía aquella noche. Tal vez había percibido mi olor, reconocido mi presencia.
No lo sé. Lo único que sé es que estaba allí, del otro lado de esa puerta, tratando de entrar. La puerta se halló con un estruendo terrible. La madera se astilló y cayó hacia adentro. Por el hueco apareció la criatura. Era aún más horrible de cerca de lo que había sido desde mi escondite en el bosque. Su pelaje oscuro estaba erizado, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad demoníaca y su hocico mostraba hileras de colmillos manchados. Saliva goteaba de su boca mientras gruñía, un sonido que venía directamente del infierno. No tuve tiempo de pensar. La criatura se lanzó sobre mí con una velocidad increíble. Logré esquivarla por poco, rodando hacia un lado. Me puse de pie de inmediato, levantando mi machete. La bestia se volvió hacia mí, sus garras arañando el piso de madera. Nos miramos fijamente durante un segundo que pareció eterno. Luego atacó de nuevo. Esta vez no pude esquivarla completamente. Sus garras me alcanzaron el brazo izquierdo, rasgando mi camisa y mi piel. El dolor fue intenso, pero el miedo y la adrenalina me mantuvieron de pie. Cuando la criatura pasó junto a mí, alcancé a darle un golpe con el machete. La hoja se hundió en su costado y la bestia aulló de dolor y rabia. Era un sonido horrible, mitad aullido animal, mitad grito humano. La criatura retrocedió, mirándome con ojos llenos de odio. Yo estaba sangrando, temblando, pero mantuve el machete en alto, listo para defenderme. La bestia gruñó, mostrando sus colmillos, calculando su siguiente movimiento. Yo sabía que si atacaba de nuevo, tal vez no tendría la suerte de sobrevivir. Estaba cansado, herido, y la criatura era demasiado fuerte y rápida. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La criatura abrió su hocico, y de él salieron palabras. Palabras humanas, dichas con una voz gutural y llena de rabia. Maldito seas. Fue la confirmación final de lo que ya sabía, pero escucharlo me impactó profundamente. Esa cosa era Nacho. Era humano y bestia al mismo tiempo. Y en ese momento, herido y furioso, había dejado salir su voz humana a través de su forma animal. La criatura dio media vuelta y huyó por la puerta rota, desapareciendo en la noche. Yo me desplomé en el suelo jadeando, sosteniendo mi brazo herido. Escuché gritos afuera. Los otros vaqueros se habían despertado con el ruido de la pelea. Salieron de sus cabañas con linternas y armas improvisadas, preguntando qué había pasado. Yo apenas podía hablar, pero señalé hacia donde la criatura había huido. Esperamos hasta el amanecer, armados y atentos, pero la criatura no regresó. Cuando la luz del día finalmente llegó, salimos a buscar rastros. No tuvimos que ir muy lejos. A unos 50 metros de mi cabaña, en el camino que llevaba al monte, encontramos un cuerpo. Era Nacho. Estaba completamente desnudo, tirado en el suelo, con una herida profunda en el costado exactamente donde yo había golpeado a la criatura con mi machete. Estaba frío, sin vida. Esteban el caporal se acercó a examinar el cuerpo. Miró la herida. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar el cuerpo. No dijo nada, pero en sus ojos vi que comprendía. Todos comprendían. La evidencia era innegable. Los otros vaqueros se quedaron en silencio, mirando el cuerpo con una mezcla de horror y alivio. Envolvimos el cuerpo de Nacho en una manta y lo llevamos al pueblo. Cuando llegamos, la noticia se esparció rápidamente. La gente salió de sus casas mirando el cuerpo con expresiones de shock. Algunos lloraban, otros rezaban. Hubo quien escupió en dirección al cuerpo, maldiciendo al nahual que tanto terror había sembrado. Lo enterramos ese mismo día en una fosa apartada, lejos del cementerio del pueblo. Nadie quiso que descansara junto a las personas normales. Los ataques terminaron esa noche. No hubo más avistamientos de criaturas extrañas, no más pasos en los tejados, no más ojos brillantes en la oscuridad. El pueblo volvió lentamente a la normalidad. La gente comenzó a salir de nuevo por las noches,
aunque siempre con precaución. Las heridas, tanto físicas como mentales, tardaron en sanar. Yo dejé el rancho poco después. No podía seguir allí, no después de todo lo que había vivido. Mi brazo sanó, pero las cicatrices quedaron como recordatorio permanente de aquella noche terrible. Me fui a otro pueblo, busqué trabajo en otro lugar, intenté empezar de nuevo otra vez. Pero hay cosas que uno no puede dejar atrás tan fácilmente. Han pasado ya varios años desde entonces. He trabajado en muchos ranchos, conocido a mucha gente, vivido muchas experiencias, pero ninguna se compara con lo que viví en ese rancho remoto. A veces, en las noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte y escucho ruidos extraños afuera, me acuerdo de Nacho, me acuerdo de sus ojos extraños, de sus desapariciones nocturnas, de su transformación horrible bajo la luz de la luna, y sobre todo, me acuerdo de su voz. Esa voz llena de rabia y dolor que salió del hocico de la bestia cuando le clavé mi machete. Maldito seas. Esas palabras resuenan todavía en mi cabeza, especialmente en las noches de luna llena. Me pregunto si habrá más como él, más nahuales escondidos entre nosotros viviendo vidas normales durante el día y transformándose en bestias por la noche. No tengo respuestas, solo tengo mi historia, mi experiencia, mis cicatrices y el conocimiento de que el mundo es mucho más extraño, mucho más aterrador de lo que la mayoría de la gente imagina. Hay cosas allá afuera, en la oscuridad, que desafían toda explicación, criaturas que no deberían existir pero que existen, y yo tuve la desgracia o tal vez la suerte de enfrentarme a una de ellas y sobrevivir para contarlo. Por eso les comparto esta historia ahora, para que sepan que no todo lo que brilla en la oscuridad son estrellas, para que sepan que cuando escuchen historias sobre nahuales y criaturas sobrenaturales, no las descarten como simples leyendas. Algunas de esas historias son reales. Yo lo sé porque lo viví. Y si alguna vez se encuentran con alguien como Nacho, alguien demasiado callado, demasiado fuerte, demasiado extraño, alguien que desaparece cada noche sin explicación, tengan cuidado, mucho cuidado, porque podría ser uno de ellos, un nahual. Y entonces su vida podría cambiar para siempre, tal como cambió la mía. Esa es mi historia. La historia de Rolando, un vaquero de Durango que se enfrentó a un nahual y vivió para contarlo. Una historia que me persigue hasta el día de hoy y que probablemente me perseguirá hasta el final de mis días. Me llamo Roberto y soy de un pequeño rancho en Durango. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos años cuando yo apenas era un joven de 20 años. En mi pueblo todos nos conocíamos. Éramos como una gran familia. Nos ayudábamos unos a otros, compartíamos lo poco o mucho que teníamos, y la vida transcurría tranquila entre el trabajo del campo y las celebraciones de vez en cuando. En medio de nuestra comunidad vivía doña Licha, la partera del pueblo. Era una anciana que todos respetaban profundamente. Había ayudado a nacer a la mayoría de la gente de mi generación, incluyéndome a mí. Mi propia madre siempre hablaba de ella con admiración. Decía que doña Licha tenía manos benditas, que nunca una mujer había perdido la vida mientras ella atendía el parto. Su conocimiento de hierbas y remedios caseros era algo que todos valoraban enormemente. Doña Licha era una mujer seria, de muy pocas palabras. Tenía el cabello completamente blanco, siempre recogido en un moño apretado, y sus ojos oscuros parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Vestía siempre de negro o gris, con un rebozo gastado que la acompañaba a todas partes. No importaba si era medianoche o si estaba lloviendo. Cuando alguien la necesitaba, ella acudía sin pensarlo 2 veces. Lo más curioso es que rara vez aceptaba dinero como pago. Prefería que le dieran gallinas, huevos, maíz o algún animal de corral. Decía que el dinero no tenía valor para ella, que lo único que importaba era ayudar a traer vida al mundo. Recuerdo que mi hermana menor nació con la ayuda de doña Licha. Yo tenía 12 años entonces y esperé toda la noche afuera de la casa junto a mi padre y mis hermanos.
Cuando finalmente escuchamos el llanto del bebé, doña Licha salió con mi hermana envuelta en mantas limpias. Mi madre estaba bien, cansada pero bien. Doña Licha no quiso aceptar el dinero que mi padre le ofreció. En su lugar, pidió una gallina y un poco de romero del jardín de mi madre. Nos pareció extraño, pero nadie cuestionaba sus peticiones. Los años pasaron y doña Licha siguió siendo la partera de confianza de todo el rancho. Sin embargo, cuando yo tenía unos 18 años, comenzaron a surgir rumores. Al principio eran solo murmuraciones entre las mujeres del pueblo, mientras lavaban ropa en el río o preparaban tortillas. Decían que habían visto a doña Licha salir de su casa muy tarde por las noches, cuando todos dormían. Pero lo extraño no era solo la hora, sino que no llevaba su bolso de partera. En su lugar, cargaba una cubeta de metal vieja y una pala pequeña. Las primeras veces nadie le dio mucha importancia. Pensaban que tal vez iba a buscar alguna hierba especial que solo crecía de noche o algo así. Pero las veces se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Siempre la misma rutina. Salía cuando la luna estaba alta y regresaba justo antes del amanecer, con la ropa sucia de tierra y manchas oscuras que nadie podía identificar bien en la penumbra. Doña Petra, una de las vecinas más cercanas a la casa de doña Licha, fue la primera en atreverse a decir en voz alta lo que muchos pensaban. Un día, mientras varias mujeres molían maíz juntas, Petra compartió que había visto a doña Licha regresar una madrugada con las manos completamente cubiertas de tierra. Pero no era tierra común, decía Petra. Era tierra oscura, casi negra, y había un olor extraño que no era a hierbas ni a plantas. Era un olor metálico, como a sangre vieja mezclada con algo que no podía describir. Los rumores comenzaron a crecer como la mala hierba. Se decía que lo que doña Licha llevaba en esa cubeta eran restos de los partos, las placentas, los cordones, todo lo que quedaba después de que un bebé nacía. En el rancho, la tradición era enterrar esas cosas cerca de la casa, bajo un árbol, como símbolo de que el niño echaría raíces en ese lugar. Pero doña Licha se llevaba todo. Siempre decía que ella se encargaría de eso, que era parte de su trabajo. Ahora la gente comenzaba a preguntarse qué hacía realmente con esos restos. Las murmuraciones se volvieron cada vez más oscuras. Algunos decían que doña Licha no solo practicaba la medicina de partear, que sus conocimientos iban más allá de lo natural. Comenzaron a recordar cosas extrañas que antes habían pasado desapercibidas. Don Mauricio contó que después de que doña Licha atendiera el parto de su esposa, su mejor caballo amaneció muerto sin razón aparente. La señora Carmela mencionó que sus gallinas dejaron de poner huevos durante semanas después de la visita de la partera. Don Esteban habló de cómo su cosecha de maíz se había perdido completamente. Las plantas se secaron de la noche a la mañana, justo después de que doña Licha ayudara a nacer a su hijo. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de incredulidad y miedo. Era difícil creer que la misma mujer que me había traído al mundo, que había cuidado de tantas madres y bebés, pudiera estar haciendo algo malo. Pero al mismo tiempo, no podía negar que las coincidencias eran demasiadas. Mi padre decía que no debíamos juzgar sin pruebas, pero incluso él parecía incómodo cuando mencionaban el nombre de doña Licha. Hubo quienes afirmaban haber visto luces extrañas en el cerro, justo en la dirección donde doña Licha caminaba cada noche. Eran luces pequeñas como de velas o lámparas que parpadeaban y se movían de un lado a otro. Algunos juraban haber escuchado cantos o rezos en un idioma que no reconocían, palabras que sonaban antiguas y que hacían que se les erizara la piel, pero nadie se atrevía a seguirla para comprobar qué estaba haciendo realmente. El miedo los mantenía en sus casas, con las puertas bien cerradas y las ventanas cubiertas. Lo que más asustaba a la gente era que, a pesar de todas las sospechas, nadie podía dejar de recurrir a doña Licha cuando llegaba el momento de un parto. No había otra partera en kilómetros a la redonda, y todos sabían que ella jamás había perdido a una madre ni a un bebé. Era como si estuvieran atrapados entre el miedo y la necesidad. Las mujeres embarazadas la llamaban con el corazón encogido, rezando para que solo hiciera su trabajo de partera y nada más.
Yo mismo empecé a sentir que algo no estaba bien. Una noche, regresando tarde de ayudar a un vecino con su ganado, vi a doña Licha saliendo de su casa. Eran cerca de las 11 de la noche. Llevaba su cubeta en una mano y en la otra una pala. Me escondí detrás de un árbol grande para que no me viera. Su forma de caminar era diferente a como lo hacía durante el día. De día, doña Licha caminaba lento, encorvada por la edad, apoyándose en un bastón. Pero esa noche caminaba derecha, con pasos firmes y rápidos, como si tuviera la mitad de sus años. Se dirigió hacia el monte, hacia una zona que todos conocíamos como la Cañada Abandonada. La Cañada Abandonada era un lugar del que la gente hablaba poco. Estaba a unos 2 kilómetros del rancho, un terreno difícil lleno de piedras y arbustos espinosos. Años atrás, 2 niños se habían perdido allí, y nunca los encontraron. Desde entonces, la mayoría evitaba ese lugar, especialmente de noche. Se decía que era un sitio donde las cosas malas pasaban, donde la tierra misma parecía tragar a quien se adentrara demasiado. No me atreví a seguirla esa noche. El miedo me paralizó, pero lo que vi fue suficiente para confirmar lo que todos murmuraban. Doña Licha no iba al monte a buscar hierbas, iba a hacer algo que prefería mantener en secreto, algo que requería oscuridad y soledad. Al día siguiente les conté a mis amigos Juan y Tomás lo que había visto. Juan, que siempre había sido el más valiente de nosotros 3, propuso que la siguiéramos. Tomás y yo dudamos al principio, pero la curiosidad y el miedo de no saber qué estaba pasando fueron más fuertes. Acordamos que la próxima vez que viéramos a doña Licha salir de noche, la seguiríamos a distancia prudente. No tuvimos que esperar mucho. 3 noches después, Juan vino corriendo a mi casa cerca de las 10. Había visto luz en la casa de doña Licha y sabía que pronto saldría. Desperté a Tomás y los 3 nos preparamos. Llevamos linternas, pero decidimos no usarlas a menos que fuera absolutamente necesario. Queríamos pasar desapercibidos. Cerca de las 11, tal como yo la había visto antes, doña Licha salió de su casa. Esta vez la cubeta parecía más pesada por la forma en que la cargaba. Esperamos a que se alejara lo suficiente y luego comenzamos a seguirla, manteniéndonos entre las sombras y los árboles. El camino era el mismo que yo recordaba, directo hacia la Cañada Abandonada. Caminamos en silencio absoluto, tratando de no hacer ruido con nuestros pasos. La luna estaba casi llena esa noche, lo que nos ayudaba a ver el camino sin necesidad de las linternas. Doña Licha iba adelante, sin voltear ni una sola vez, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno, y la cubeta se balanceaba ligeramente con cada paso. Después de caminar unos 20 minutos, llegamos cerca de la cañada. Doña Licha se detuvo en un claro rodeado de árboles y arbustos espesos. Nosotros nos escondimos detrás de unas rocas grandes, lo suficientemente cerca para ver, pero esperábamos que lo bastante lejos para no ser descubiertos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Doña Licha dejó la cubeta en el suelo y sacó una lámpara de aceite de entre su ropa. La encendió con movimientos lentos y precisos. La luz amarillenta iluminó su rostro, haciéndola ver aún más vieja de lo que era. Luego se arrodilló en el suelo y comenzó a cavar con sus propias manos. No usó la pala que había traído, simplemente comenzó a escarbar la tierra con los dedos, como si la tierra fuera suave como harina. Juan Tomás y yo nos miramos sin poder creer lo que veíamos. Una anciana de su edad no debería tener la fuerza para cavar así, y menos con las manos desnudas. Pero ahí estaba, cavando sin parar, sin mostrar cansancio ni dolor. La tierra oscura se acumulaba a su lado mientras el hoyo se hacía más y más profundo. Después de varios minutos, doña Licha se detuvo. Se limpió las manos en su ropa y se acercó a la cubeta. Con cuidado sacó un bulto envuelto en un lienzo manchado. El tamaño del bulto me heló la sangre. No era muy grande, pero era inconfundible. Parecía tener el tamaño de un bebé recién nacido.
Tomás ahogó un grito y tuve que taparle la boca con mi mano. Doña Licha sostuvo el bulto con ambas manos y lo acercó a su pecho por un momento como si lo estuviera meciendo. Luego lo colocó con cuidado dentro del hoyo que había acabado. Fue entonces cuando comenzó a hablar. Al principio eran murmullos que no podíamos entender, pero luego su voz se hizo más clara. Hablaba en una lengua que ninguno de nosotros conocía. No era español, ni inglés, ni ninguno de los dialectos indígenas que habíamos escuchado en el pueblo. Eran palabras extrañas, guturales, que parecían salir desde lo más profundo de su garganta. Mientras hablaba, el aire a nuestro alrededor cambió. Se volvió más pesado, más frío, a pesar de que era una noche de verano. Un olor penetrante llegó hasta donde estábamos escondidos. Era un olor a sangre fresca mezclado con hierbas quemadas y algo más, algo podrido que me revolvió el estómago. Juan se puso pálido y Tomás comenzó a temblar. Doña Licha terminó de cubrir el bulto con tierra y luego trazó algo en el suelo con un palo. Desde donde estábamos no podíamos ver bien qué era, pero parecían símbolos o dibujos. Después sacó varias velas de la cubeta y las colocó alrededor del montículo de tierra fresca, formando un círculo. Las encendió una por una con la llama de su lámpara, y mientras lo hacía, seguía murmurando esas palabras extrañas. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Tal vez fueron 20 minutos, tal vez una hora. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, doña Licha apagó las velas, las guardó en su cubeta junto con la lámpara y comenzó a caminar de regreso hacia el rancho. Nosotros esperamos hasta que su figura desapareció completamente en la oscuridad antes de atrevernos a movernos. Nos acercamos al lugar donde había estado. El olor seguía ahí, más fuerte ahora. En el suelo estaba el montículo de tierra fresca y alrededor las marcas que había hecho. Eran símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Círculos dentro de otros círculos, líneas que se cruzaban de formas extrañas. Juan quiso cavar para ver qué había enterrado exactamente, pero Tomás y yo lo detuvimos. Teníamos demasiado miedo de lo que podríamos encontrar. Regresamos al rancho en silencio. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Al día siguiente, la historia de lo que habíamos visto se extendió por todo el pueblo como fuego en pasto seco. La gente que antes solo murmuraba, ahora hablaba abiertamente. Las sospechas de brujería ya no eran solo rumores, eran una certeza en la mente de todos. Doña Petra dijo que siempre lo había sabido, que los ojos de doña Licha nunca le habían parecido normales. Don Mauricio recordó más eventos extraños que habían ocurrido después de sus visitas. Las mujeres embarazadas comenzaron a entrar en pánico. Algunas dijeron que preferían dar a luz solas antes que llamar a doña Licha. Otras buscaron parteras en pueblos vecinos, aunque eso significara viajar horas en caminos difíciles. La tensión en el rancho creció día tras día. Doña Licha parecía no darse cuenta o no importarle lo que la gente decía. Seguía con su vida como siempre, saliendo de su casa solo cuando alguien la necesitaba y encerrándose el resto del tiempo. Pero la gente ya no la miraba con respeto, sino con miedo y desconfianza. Los niños corrían cuando la veían pasar, y las mujeres se persignaban en secreto. Todo llegó a un punto sin retorno cuando Lupita, una joven de 17 años que vivía en las afueras del rancho, fue a buscar a doña Licha. Lupita no iba por un parto, sino porque se sentía enferma. Decía que algo malo estaba dentro de ella, que sentía un peso en el pecho que no la dejaba respirar bien. Su madre, preocupada, pensó que tal vez doña Licha podría hacerle una limpia. Uno de esos rituales con hierbas y humo que supuestamente quitaban las malas energías. Lupita entró a la casa de doña Licha cerca del mediodía. No habían pasado ni 10 minutos cuando salió corriendo y gritando como si la persiguiera el mismo demonio. Tropezó y cayó en medio del camino, llorando y señalando hacia la casa. La gente se reunió alrededor de ella, tratando de calmarla y entender qué había pasado. Entre sollozos y gritos, Lupita dijo que doña Licha había intentado hacerle daño, que había visto cosas horribles dentro de esa casa,
frascos con líquidos oscuros, huesos pequeños colgando del techo, y que doña Licha le había dicho palabras malditas mientras le pasaba el humo de unas hierbas que olían a muerte. Esa misma noche Lupita sufrió un ataque. Su cuerpo comenzó a convulsionar sin control. Sus ojos se pusieron en blanco y empezó a emitir sonidos extraños como gruñidos de animal mezclados con llanto. Su familia llamó al médico del pueblo vecino, pero para cuando llegó, Lupita ya estaba agotada, tirada en su cama, respirando con dificultad. El médico no encontró nada físicamente mal con ella, lo que solo confirmó las sospechas de todos. Aquello no era una enfermedad del cuerpo, era algo más oscuro. La gente ya no pudo contenerse más. Esa misma noche, un grupo de hombres del rancho se organizó. Llevaban palos, machetes, lámparas y todo el coraje que el miedo les daba. Mi padre trató de detenerlos, diciéndoles que no podían hacer justicia por su propia mano, que debían llamar a las autoridades, pero nadie lo escuchó. El miedo se había convertido en rabia, y la rabia en una necesidad de hacer algo, lo que fuera, para sentirse seguros de nuevo. Yo lo seguía a distancia junto con Juan y Tomás. No queríamos participar en la turba, pero tampoco podíamos quedarnos sin saber qué iba a pasar. Los hombres llegaron a la casa de doña Licha y golpearon la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Patearon la puerta hasta derribarla y entraron con las lámparas en alto. La casa estaba vacía. Buscaron en cada rincón, pero doña Licha no estaba ahí. Lo que sí encontraron los dejó aún más aterrorizados. Había frascos llenos de líquidos rojos y marrones, manojos de hierbas secas colgando del techo, y en una mesa, un libro viejo con símbolos dibujados que nadie podía leer. Alguien encontró huellas frescas en la tierra detrás de la casa. Eran huellas de pies descalzos que se dirigían hacia el monte. Los hombres la siguieron, y nosotros fuimos detrás. Las huellas los llevaron exactamente a la cañada abandonada, al mismo lugar donde Juan, Tomás y yo habíamos visto a doña Licha aquella noche. Cuando llegamos, la escena era aún peor de lo que recordábamos. Había velas derretidas por todos lados, ramas colocadas formando círculos en el suelo, y el hoyo que doña Licha había cavado ahora estaba abierto. Dentro había pedazos de tela manchados de un color rojo oscuro, casi negro, y huesos pequeños que no podían ser de animales. Eran demasiado pequeños, demasiado delicados. Los hombres retrocedieron horrorizados. Algunos comenzaron a rezar, otros maldecían entre dientes. De repente, un gruñido profundo y animal salió de los matorrales cercanos. Todos nos quedamos helados. De entre las sombras apareció doña Licha, pero ya no caminaba como una anciana. Estaba encorvada de una forma extraña, cubierta de tierra de pies a cabeza, y sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Nos miró fijamente, sin parpadear, con una expresión que no era humana. Entonces soltó una carcajada. No era la risa de una persona, era ronca profunda, como si saliera de las entrañas de la tierra misma. Los hombres dieron pasos hacia atrás, algunos dejaron caer sus palos y machetes, y ante nuestros ojos, ante todos los que estábamos ahí presentes, el cuerpo de doña Licha comenzó a cambiar. Su espalda se arqueó más, sus brazos y piernas se alargaron, su ropa pareció fundirse con su piel, y de su piel comenzó a brotar pelo oscuro y áspero. En cuestión de segundos, donde había estado parada una anciana, ahora había un enorme coyote de pelaje negro como la noche. Era más grande que cualquier coyote que hubiéramos visto antes, con ojos que seguían brillando con esa luz antinatural. La bestia nos miró una última vez, gruñó mostrando colmillos largos y afilados, y luego saltó hacia los arbustos con una velocidad imposible. Desapareció entre la maleza y la oscuridad, dejando solo el eco de su gruñido. Nadie se movió por varios minutos. Era como si todos hubiéramos quedado congelados por lo que acabábamos de presenciar. Algunos hombres se persignaron repetidamente, otros cayeron de rodillas. Yo mismo no podía dejar de temblar. Lo que habíamos visto no tenía explicación, no podía ser real,
y sin embargo todos lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Desde esa noche, la casa de doña Licha quedó completamente abandonada. Nadie se atrevió a entrar de nuevo. Nadie quiso tocar nada de lo que había dentro. Con el tiempo, las paredes comenzaron a derrumbarse, el techo se hundió, y la naturaleza empezó a reclamar el espacio. Algunos decían haber visto un coyote grande, de pelaje negro, rondando cerca del rancho en las noches sin luna. Los animales se ponían nerviosos sin razón aparente. Las gallinas dejaban de poner huevos y los perros aullaban mirando hacia el monte. La cañada abandonada se volvió aún más temida. La gente juraba que de noche se escuchaban gruñidos mezclados con esa misma risa ronca que habíamos escuchado. Los aullidos de los coyotes parecían diferentes, más largos, más tristes, como si llamaran a algo o a alguien. Yo me fui del rancho años después, buscando trabajo en la ciudad, pero nunca he podido olvidar lo que vi esa noche. A veces cuando escucho el aullido de un coyote en la distancia, me vuelve el recuerdo de doña Licha y su transformación. Me pregunto si sigue ahí, vagando por el monte, o si finalmente encontró descanso. Nadie en el rancho habla de ella abiertamente, pero todos recuerdan. Todos saben que la partera que alguna vez fue respetada era en realidad algo mucho más oscuro, algo que podía cambiar de forma y que guardaba secretos terribles en la tierra de la cañada. Los viejos del rancho aconsejan a los jóvenes que nunca vayan a la cañada de noche, que si escuchan aullidos extraños se encierren en sus casas y recen. Y aunque han pasado los años, aunque muchos han tratado de olvidar, la historia de doña Licha sigue viva, pasando de generación en generación, como una advertencia de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender, cosas que es mejor dejar en paz. Nadie en Cuevo quería hablar de la familia Añasco. Cuando algún forastero preguntaba por ellos, y de vez en cuando alguno lo hacía, porque el apellido aparecía tallado en una cruz de quebracho al costado de la ruta vieja que baja hacia Buyuibe, Bolivia, los lugareños miraban hacia otro lado. Se ocupaban repentinamente de cosas que tenían pendientes desde hacía semanas, o respondían con un simple «no sé nada de eso», antes de darse vuelta y alejarse a paso apurado. Era el tipo de silencio que no nacía de la ignorancia, sino de algo mucho más denso. El silencio de quienes saben y prefieren no recordar. Yo llegué a Cuevo en el mes de agosto del año 2019, siguiendo una investigación periodística sobre abandono rural en la región del Chaco boliviano. Mi nombre es Rodrigo Severiche Montaño. Tenía 34 años en ese entonces y trabajaba como colaborador independiente para una revista de Santa Cruz que ya no existe. Vine en mi camioneta Toyota desvencijada, con una grabadora digital, 3 libretas, y la ingenuidad de quien cree que las historias más interesantes siempre están en los bordes del mapa. Me alojé en la pensión de doña Perpetua Quispe, una mujer de unos 70 años, bajita, de trenzas grises, y una mirada que evaluaba a las personas con la misma precisión con que un geólogo evalúa una roca. Me cobró 20 bolivianos la noche, me dio un cuarto que olía a naftalina y eucalipto, y me advirtió desde el primer momento, con una calma que me pareció ensayada, que no me alejara demasiado del pueblo después del anochecer. «El monte tiene sus cosas», me dijo sin más explicación. Yo asentí con la condescendencia discreta del citadino que cree entender el campo. Durante los primeros 3 días, recorrí el pueblo con mi libreta, hablé con el alcalde, con la enfermera del puesto de salud, con un par de ganaderos que vendían queso en la plaza los martes. El pueblo de Cuevo no es pequeño, tiene su iglesia, su mercadito, su canchita de fútbol, sus calles de tierra apisonada que en época de lluvias se convierten en ríos de barro. Pero tiene también esa cualidad particular de los pueblos que han perdido gente, una quietud demasiado grande para el espacio que ocupa, como una ropa que le quedó grande después de encoger. Fue el 4.º día cuando conocí a Eustaquio Varela. Eustaquio tenía unos 55 años, aunque aparentaba 70. Era el hombre que cuidaba los caballos de una estancia cercana y pasaba sus tardes libres bebiendo singani en la tienda de don Leovigildo Camacho, a 2 cuadras de la plaza. Cuando me senté a su lado y le ofrecí una copa,
Me miró de costado con esos ojos suyos de color café oscuro y me dijo: «Usted está buscando algo, ¿no? Los que vienen de la ciudad siempre están buscando algo». Le dije que sí, que buscaba historias del lugar, que me interesaba la historia del pueblo, la gente que se había ido y la que se había quedado. Eustaquio bebió despacio. Luego puso su vaso sobre la mesa con una delicadeza que me pareció extraña en sus manos callosas y preguntó: «¿Usted pasó por la curva del Sausal cuando vino? ¿La que está antes del puente de madera, donde hay una cruz?». Le dije que sí, que la había visto. «¿La cruz de Quebracho?». «Esa misma». Se quedó callado un momento largo. Don Leovigildo, que estaba acomodando botellas detrás del mostrador, se alejó discretamente hacia el fondo del negocio, como si de pronto necesitara revisar algo en la bodega. «Esa cruz», dijo Eustaquio al fin, «la puso mi tío Rubén hace como 22 años. La puso para que la gente no se olvide de que ahí, camino adentro, a unos 4 kilómetros monte adentro, hay una casa, y que en esa casa pasó algo que no debería haber pasado». La historia que Eustaquio me contó esa tarde, a medida que el Singani bajaba y la luz del sol se ponía rojiza sobre las copas de los algarrobos de la plaza, era la historia de Macedonio Añasco y su familia. Macedonio Añasco había llegado a la zona de Cuevo alrededor del año 1987, proveniente de Monteagudo, con su esposa Domitila Cejas de Añasco y sus 4 hijos, los mellizos Braulio y Renán, de 12 años, la niña Pascuala, de 8, y el pequeño Severo, de apenas 4. Era un hombre corpulento, de hablar pausado, con fama de trabajador y conocedor del campo. Se instaló en un predio que había estado abandonado desde que sus anteriores dueños, una familia de apellido Terceros, lo habían dejado en los años 70 por razones que nadie recordaba con precisión. El predio quedaba a 4 kilómetros del camino principal, al fondo de una picada que en época de lluvia se volvía prácticamente intransitable. Tenía una casa de adobe con techo de palmera, un corral, un pozo de agua y unos cuantos frutales de mango y toronja que habían sobrevivido solos durante años. No era mucho, pero Macedonio era del tipo de hombre que no necesita mucho para sentirse próspero. Los primeros años la familia Añasco aparecía regularmente en Cuevo. Domitila venía con los niños los sábados a comprar en el mercado. Macedonio llegaba cada 15 días con leña para vender y se tomaba sus copas en lo de Leovigildo, que era joven entonces y ya tenía la tienda, como cualquier otro hombre del campo. Los mellizos Braulio y Renán asistían a la escuela del pueblo, caminando 4 kilómetros de ida y 4 de vuelta, lo que en esa zona no era ninguna novedad. Todo iba como tenía que ir. Hasta que Macedonio encontró el pozo viejo, según contó Eustaquio, y esto lo había escuchado de su propio tío Rubén, que era compadre de Macedonio. El pozo viejo no estaba en los planos del predio que el hombre había comprado. Estaba al fondo de la propiedad, semicubierto por una higuera salvaje que había crecido sobre su boca, como tapándola adrede. Macedonio lo descubrió limpiando el terreno para ampliar su corral, un día de noviembre del año 1991, cuando usó un machete para cortar las ramas bajas de la higuera y encontró debajo, apenas visible entre las raíces, una boca circular de piedra cortada de unos 80 centímetros de diámetro. Tiró una piedra adentro. El sonido tardó en llegar. Era profundo. Le dijo a su esposa que era una buena señal. Agua subterránea, quizás. Pensó en construir un sistema de riego. Habló con el tío Rubén sobre la posibilidad de limpiar el pozo y aprovecharlo. Rubén le dijo que tuviera cuidado, porque había escuchado que en ese predio, años atrás, los Terceros habían tenido problemas con el lugar. Macedonio se rió. Era un hombre práctico, sin tiempo para supersticiones. La primera semana después de descubrir el pozo, el pequeño Severo, que tenía 8 años para entonces, empezó a tener pesadillas. Domitila lo atribuyó al calor de noviembre, que ese año era particularmente brutal. Severo se despertaba a medianoche llorando, sin poder explicar lo que había soñado, diciendo solo que el hombre del fondo le hablaba. Domitila lo llevó a la partera del pueblo, una señora llamada Nicasia Torrico, que también ejercía de curandera.
y Nicasia le hizo una limpia con ruda y romero y le dijo que no había de qué preocuparse, que los niños tienen fantasmas propios. Pero las pesadillas no pararon. Luego vinieron las cosas raras con los animales. Macedonio tenía 7 gallinas y un gallo, 4 patos, 2 chanchos y un perro llamado Tizón. El perro fue el primero en cambiar. De ser un animal manso y cariñoso, Tizón se convirtió en un ser nervioso, que ladraba hacia la parte del fondo de la propiedad, hacia donde estaba el pozo, durante horas, especialmente de noche. Luego las gallinas empezaron a aparecer muertas sin razón aparente, sin marcas de predador, simplemente muertas, con los ojos abiertos y los cuellos torcidos en ángulos imposibles. En 2 semanas, Macedonio perdió 5 de sus 7 gallinas. Una mañana encontró a Tizón muerto al lado del pozo. Macedonio no dijo nada a su familia. Enterró al perro en silencio. Fue en diciembre de ese mismo año, 1991, cuando Braulio, el mellizo mayor, dejó de ir a la escuela. La maestra de Cuevo, una señorita joven de nombre Eufrasia Medrano, que había llegado de Trinidad ese año, le preguntó a Renán, el otro mellizo, por su hermano. Renán dijo que Braulio estaba enfermo. Cuando Eufrasia le preguntó qué tenía, Renán la miró con una expresión que ella describió años después, cuando yo la encontré radicada en Camiri, como la mirada de alguien que sabe algo que no puede decir. Dijo que su hermano se caía al suelo. Me contó Eufrasia aquella tarde en Camiri, mientras tomábamos café en su casa, que se caía al suelo y no recordaba nada. Pensé en epilepsia. Le sugerí a Domitila que lo llevaran al médico de Camiri. Domitila asintió, pero no lo llevó. Nadie lo llevó. Yo le pregunté a Eufrasia si había ido al predio a visitar a la familia. Una sola vez, dijo, y se quedó callado un momento. Una sola vez y no volví. Me contó que fue en febrero de 1992. Llegó a la propiedad de los Añasco en bicicleta, a media mañana, con la excusa de llevar una tarea escolar para Braulio. Domitila la recibió en la puerta. Eufrasia notó que la mujer había adelgazado notoriamente, que tenía ojeras profundas y los labios resecos. La invitó a pasar, pero Eufrasia dijo que no tenía tiempo, que solo traía los papeles. Fue en ese momento cuando Eufrasia vio a Braulio. El niño estaba sentado en el piso del patio, de espaldas a la puerta, mirando hacia el fondo de la propiedad, mirando hacia donde estaba el pozo, aunque desde esa distancia no se podía ver. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre las rodillas, y no reaccionó cuando su madre lo llamó por su nombre. Domitila lo llamó 3 veces. Braulio no se movió. Lo que más me asustó, dijo Eufrasia y bajó la voz aunque estábamos solos en su cocina. Lo que más me asustó no fue que el niño no respondiera. Fue que cuando me estaba yendo ya en mi bicicleta me volteé a mirar una última vez, y Braulio se había dado vuelta. Estaba mirándome, y sonreía. Pero era una sonrisa que no era de él. Era demasiado grande, demasiado quieta. No parpadeaba. Eufrasia no volvió al predio. En marzo de ese año pidió su traslado a otra escuela. La familia Añasco desapareció del pueblo en algún momento del invierno de 1992. Nadie supo exactamente cuándo fue. Las ausencias en el campus son graduales. Primero 1 semana sin aparecer, luego 2, luego 1 mes. Y para cuando alguien empieza a pensar que algo podría estar mal, ya pasaron varios meses. Fue el tío Rubén Varela quien finalmente fue al predio, en agosto de 1992, preocupado porque su compadre Macedonio no había ido a Cuevo desde antes de las lluvias de enero. Lo que encontró Rubén Varela en esa propiedad es lo que Eustaquio me contó esa tarde con el Zingani en la mano y la voz baja, y es lo que yo intenté durante años comprender, verificar y ordenar en mi cabeza sin lograrlo del todo. La casa estaba intacta, las puertas sin llave, los muebles en su lugar. En la cocina había una olla con restos de comida que llevaba meses podrida. Las camas estaban tendidas. La ropa de la familia colgaba en el cordel del patio como si fuera cualquier día de lavado. No había señales de violencia, de robo, de huida apresurada.
La familia simplemente no estaba. Rubén recorrió la propiedad llamando a los Añasco. No hubo respuesta. Los animales que quedaban, los 2 chanchos y los 3 patos, estaban muertos, descompuestos, en el corral. Habían muerto de hambre y sed. Llevaban semanas muertos. Rubén fue al pozo. La higuera volvía a crecer sobre él, como si la naturaleza tuviera prisa por taparlo de nuevo. Rubén se acercó, apartó las ramas con su machete y miró adentro. No vio nada. Era demasiado profundo y la luz del mediodía no alcanzaba el fondo. Pero olió algo. Rubén Varela era un hombre de campo, acostumbrado a los olores del monte, a los animales muertos, al agua estancada, al fango caliente de la época lluviosa. Pero describió el olor del pozo, según me contó Eustaquio, que se lo escuchó contar muchas veces durante años, como algo que no tenía nombre en su vocabulario. No era el olor de algo muerto. Era más bien el olor de algo que estaba esperando. Algo húmedo, antiguo y paciente. Rubén cerró el pozo con una tapa de madera que encontró en el galpón. La aseguró con piedras encima y se fue del predio sin mirar atrás. Presentó la denuncia en la comandancia de Cuevo. Vinieron algunos policías de Camiri, revisaron la propiedad, levantaron un acta. La conclusión oficial fue abandono voluntario del predio por razones desconocidas. Nunca se encontró a la familia Añasco. Ninguno de sus 5 integrantes volvió a aparecer en ningún registro, en ningún hospital, en ningún pueblo de la zona. Era como si la tierra los hubiera tragado. Hasta ahí podría haber quedado la historia. Una familia que se fue sin decir a dónde, un caso sin resolver, el tipo de vacío que el campo genera con regularidad. Pero hay un detalle que Eustaquio me contó esa tarde casi como al pasar, como si fuera lo menos importante, y que no me ha dejado dormir bien desde entonces. 3 meses después de la visita de Rubén al predio, en noviembre de 1992, un arriero llamado Fortunato Ibáñez pasó por el camino viejo que bordeaba la propiedad de los Añasco. Fortunato llevaba ganado hacia Boyoibe y tomó ese camino por costumbre, aunque la mayoría de los arrieros ya lo evitaban desde lo de los Añasco. Era de madrugada, quizás las 3 de la mañana, con luna llena. Al pasar frente a la entrada del predio, Fortunato vio una luz pequeña, amarilla, que salía de adentro del monte, desde donde estaba la casa, como la luz de un candil o una vela. Fortunato detuvo su caballo. El animal no quería moverse de todos modos. Estaba rígido, con las orejas paradas, resoplando. Fortunato miró la luz. La luz parpadeó. Y luego, según le contó a Rubén Varela días después, la luz empezó a moverse. No hacia adelante ni hacia atrás, sino en círculos. Círculos lentos, regulares, como si alguien caminara en círculos muy pequeños sosteniendo una vela. Durante unos minutos, Fortunato no supo cuántos, dijo que el tiempo se le hizo raro. La luz siguió haciendo sus círculos, y luego se apagó de golpe. Fortunato esperó en la oscuridad. Entonces escuchó el canto. No era una voz humana exactamente, o quizás sí era humana pero modificada por la distancia y el monte. Era bajo, monótono, sin melodía reconocible, sin palabras identificables. Un canto de una sola nota que subía y bajaba apenas, como un rezo o un llamado. Duró tal vez 2 minutos. Luego silencio total. Fortunato arrió su ganado a la carrera y no paró hasta llegar a la primera estancia con luz encendida, donde despertó a la familia del propietario y pasó el resto de la noche sentado en la cocina, sin hablar, bebiendo mate que nadie le había ofrecido, pero nadie le negó tampoco. Yo no era el tipo de persona que cree en estas cosas. Soy, un periodista de formación, con tendencia al escepticismo, con poca paciencia para el folclore del miedo. Pero esa noche, después de que Eustaquio terminó su historia y se fue a su cuarto sin decir más, me quedé solo en la tienda de don Leovigildo, mirando las moscas que giraban alrededor del único foco de luz del local, y sentí algo que no supe cómo llamar. No era miedo exactamente, era la sensación de que la historia no había terminado, que tenía un peso específico, una densidad,
que las historias inventadas no tienen. Que Eustaquio no me había contado un cuento, sino que me había entregado algo que él también había cargado durante años y que quería, de algún modo, que alguien más lo cargara. Al día siguiente fui al Camino Viejo. Encontré la cruz de Quebracho sin dificultad. Estaba al costado de la picada que entraba al monte, en un recodo donde 3 algarrobos formaban una especie de arco natural. La cruz era simple, bien hecha, con el nombre Añasco grabado en el travesaño horizontal y debajo una fecha, 1992. No había flores ni ofrendas recientes. La madera estaba gris por los años y el sol, pero seguía firme. Me quedé parado frente a ella un momento. Miré la picada que entraba al monte. Era una mañana clara, de esas mañanas de agosto en el Chaco que tienen una luz cruda y sin sombras, con el aire quieto y un silencio que no es vacío sino lleno de cosas pequeñas. El chirrido de los bichos, el viento entre el pajonal, algún pájaro lejano. Era difícil imaginarse el miedo en esa luz. Empecé a caminar por la picada. Caminé quizás 200 metros. El monte se cerraba gradualmente a ambos lados, los algarrobos y los quebrachos y los palos santos entretejiendo sus ramas sobre el camino, reduciéndolo de una picada de doble vía a un sendero de persona sola. El suelo era duro, arcilloso, con huellas de animales, vacas, algún chancho del monte, pero sin huellas humanas recientes. En un momento me detuve. No sé bien por qué me detuve. No hubo un sonido ni un movimiento. Fue más bien una ausencia. El silencio se hizo de golpe más denso, como si algo hubiera apagado un sonido de fondo que yo no había notado hasta que desapareció. Los bichos dejaron de chirriar. El viento paró. Incluso mi propia respiración me pareció demasiado ruidosa. Me quedé quieto tal vez 30 segundos. Y entonces, muy claramente, sentí que algo me miraba desde adelante. No vi nada. No había nada visible en el sendero. Solo monte cerrado, sombra, el camino perdiéndose en la penumbra verde. Pero la sensación era tan concreta, tan física, tan inequívoca como la sensación del sol en la piel o el frío en las manos. Algo, en algún punto del sendero delante de mí, me estaba mirando. Me di vuelta y caminé de regreso. No corrí. Quiero aclarar eso. Caminé, despacio, con la dignidad tonta de quien no quiere admitir que tiene miedo. Pero caminé mirando al frente, sin voltearme, con los músculos del cuello rígidos por el esfuerzo de no girar la cabeza. Llegué al camino principal, a la cruz de Quebracho. El sol me golpeó la cara como una mano abierta. Los bichos volvieron a chirriar. Esa tarde, antes de irme de Cuevo, hablé una última vez con doña Perpetua Quispe, mientras pagaba mi cuenta en la pensión. Le pregunté si ella sabía algo de la familia Añasco. Doña Perpetua me cobró sin apuro, guardó los billetes en su delantal y me dijo, sin mirarme: esa familia no se fue. Los que se van, avisan. Venden sus cosas o dejan recado con alguno. Los que se van, dejan rastro. Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Que hay cosas en el monte que tienen hambre desde antes de que llegáramos nosotros, y que de vez en cuando comen. Luego me señaló mi camioneta con un gesto de cabeza y dijo: váyase antes de que oscurezca. Me fui. Intenté durante meses reconstruir la historia de los Añasco por medios convencionales. Busqué registros en el CEGIP, en el archivo del juzgado de Camiri, en las listas de desaparecidos de la Defensoría del Pueblo. Macedonio Añasco, nacido en Monteagudo en 1955, no hay registros de su fallecimiento, ni de su paradero después de 1991. Domitila Cejas de Añasco, igual. Los mellizos Braulio y Renan Añasco Cejas, Pascuala Añasco Cejas, Severo Añasco Cejas. Ningún registro posterior a 1991 en ninguna base de datos que pude consultar. Una familia de 6 personas que simplemente dejó de existir en los registros de un país entero. Contacté al oficial que había levantado el acta en 1992, un subteniente retirado llamado Héctor Morales que vivía en Sucre. Morales me recibió en su casa, me ofreció café,
y cuando le pregunté por el caso Añasco, me dijo que no lo recordaba con claridad, que habían pasado muchos años, que habían muchos casos de abandono de predio en esa época por razones económicas. Le pregunté si habían bajado al pozo. Se quedó callado un momento. «¿Qué pozo?», dijo finalmente. «El pozo viejo que había en el fondo de la propiedad». Morales me miró con una expresión que no supe leer del todo. No era negación ni confirmación. Era algo en el medio, como la cara de alguien que está decidiendo en tiempo real cuánto decir. «No recuerdo ningún pozo», dijo al final, y cambió el tema. No volví a Cuevo. No tengo explicación racional para lo que sentí en esa picada. Sigo siendo, en general, un hombre de poca fe en lo sobrenatural, pero hay algo que me quedó de esa historia, algo que no puedo sacudir. La cruz de Quebracho. Rubén Varela la puso en 1992. Lleva el nombre de la familia y el año, pero tiene una particularidad que yo noté cuando estuve frente a ella y que no mencioné antes porque quería contarla al final. La cruz tiene una inscripción en la parte de abajo del poste vertical. Es pequeña, grabada con un cuchillo de mala forma, las letras irregulares como de alguien que grabó apurado o con la mano temblorosa. Dice: «Que el monte no lo suelte». No, que descansen en paz. No, en memoria de. No una oración ni una fecha de muerte. Que el monte no lo suelte. Durante mucho tiempo interpreté esas palabras como una súplica, un deseo de que la tierra guardara los cuerpos o los espíritus de los Añasco con algo parecido a la gentileza. Pero últimamente, cuando me desvelo y me pongo a pensar en esa picada, y en el silencio que se hizo, y en la sensación de ser mirado desde la oscuridad del monte, creo que Rubén Varela no lo escribió como una súplica, lo escribió como una advertencia. Estas fueron las historias de hoy. Like y suscríbete para traer más episodios de esta temática. Soy Relatos en la Oscuridad. Hasta la próxima.